El portal Footballgate ha publicado en su perfil de la red social X parte de las evidencias halladas por la Guardia Civil durante su registro a la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en el marco de la investigación por el caso Negreira. Según esta publicación de Footballgate, los documentos de la Policía Judicial revelan que José María Enríquez Negreira tenía un cargo de relevancia dentro del Comité Técnico de Árbitros. Una de ellas es una evaluación sobre los árbitros de Primera, Segunda y Segunda B, con la composición en dicha junta del presidente y vicepresidentes del CTA, incluyendo a Negreira. Además recoge que participaba activamente en la toma de decisiones, como la determinación de las circunstancias y los requisitos de evaluación de los árbitros. A su vez, la firma de todos los miembros de la junta, incluyendo la de Negreira. Otra de las evidencias está en este punto, donde se observa la firma de Negreira en un documento de descenso de categoría, mostrando su participación directa en la evaluación y clasificación de los árbitros. Esta prueba indica una continuidad en su rol de toma de decisiones. Este documento de la composición del CTA, con fecha diciembre de 1996, indica que Negreira tenía roles específicos en comisiones clave, como designaciones, información, calificación y clasificación, y disciplina y méritos. Otra evidencia hallada por la Guardia Civil, según Footballgate, es esta. Negreira participó en la reunión de la Junta Directiva del CTA en 2004 para establecer criterios de evaluación de los árbitros. Y otra más. En estos archivos se muestra cómo Enríquez Negreira participó en la supervisión y control de los informes y evaluaciones arbitrales, involucrado en decisiones clave y en la implementación de normativas y evaluación. Con esta publicación de Footballgate queda claro que el rol de Negreira dentro del CTA era más que relevante, influyendo claramente en la calificación, clasificación, ascenso y descenso de los árbitros. El juicio por el caso Negreira continúa. El pasado viernes, el Fútbol Club Barcelona declaró como imputado. El tesorero del club catalán, Alfonso Castro, se sentó ante la jueza en representación del Barça. En un día donde también declaró como testigo Carles Naval, el delegado del primer equipo. También el pasado mes de marzo, la figura clave, José María Enríquez Negreira, se sometió a una nueva prueba forense para saber si está apto para declarar. Un caso donde hasta ahora ya han declarado hasta 4 presidentes del Barcelona. Joan Laporta, Joan Gaspar, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, estos dos últimos como imputados, pero además también han declarado con esta misma condición los exdirectivos Blaugrana, Albert Soler y Óscar Grau, y 2 entrenadores lo han hecho como testigo, Luis Enrique y Ernesto Valverde. En este proceso también han tomado declaración 2 familiares de José María Enríquez Negreira, por un lado su mujer, Ana Paula Rufas, y por el otro su hijo, Javier Enríquez Romero. En este punto tenemos que recapitular todo lo acontecido hasta el momento. Empecemos por la declaración como testigo de Joan Gaspar, intentando explicar por qué se pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018 por parte del Fútbol Club Barcelona. Así salía del juzgado. Si me vuelves a ofender, te tiro la clavícula. Yo ya he dicho a este señor, yo no lo conozco. Bueno, lo saludé un día, me parece, olé a Dios. Tras su declaración, algunos reaccionaron a las palabras de Gaspar ante la jueza. Una de ellas fue la del abogado y doctor en Derecho, Miguel María García Cava. Donde había chulería apareció amnesia. Donde había bravatas, evasivas. Y donde había promesas de claridad, una niebla espesa hecha de no lo sabía, no era cosa mía, y yo me ocupaba de fichar jugadores. Las palomitas, señor Gaspart, no eran para nosotros, eran para usted, para tapar con ruido lo que hoy queda en silencio. Porque cuando se promete espectáculo y se ofrece amnesia, lo único que queda claro es que el problema no es la memoria, es la responsabilidad. Y en el Fútbol Club Barcelona, durante demasiados años, esa palabra ha sido la gran ausente. En el pasado mes de diciembre declararon Joan Laporta, el hasta ahora presidente del Barcelona, y los exentrenadores Luis Enrique i Ernesto Valverde. Fue el día de las contradicciones. Em van informar de que hi havia un servei d'assessorament tècnic arbitral i que es va considerar continuar amb aquests pagaments perquè aquest servei era útil. ¿Tuvo usted conocimiento de que hubiese informes elaborados por Enríquez Negreira sobre los árbitros que iban a intervenir en los partidos en los que su equipo estaba involucrado? No. La verdad es que yo nunca he utilizado esos informes, ni los solicité, ni me los ofrecieron, ni
y nunca he tenido interés en esos informes porque no los utilizo para mi trabajo normalmente. Laporta insistía en que el área deportiva era la destinataria de los informes, pero Luis Enrique y Valverde aseguraron que jamás llegaron a sus manos. L'àrea esportiva era, imagino, la receptora d'aquests assessorament, d'aquests anàlisi. ¿Alguien del club le informó de que estaban a su disposición o no? Yo creo que no. No. Durante los 6 años que yo estuve de entrenador, a mí nadie me ofreció informes, ni me enseñó informes y no puedo asegurar. ¿A usted? A mí ni a nadie que forme parte de mi staff. Por no hablar de esta otra contradicción. ¿Tuvo relación con el señor José María Enríquez Negreira? No. ¿No lo conocía tampoco? No el coneixia. ¿No lo llegó a conocer personalmente? No el vaig conèixer personalment, ni amb ell ni el seu fill. Cuando en estas imágenes, durante su primer mandato, vimos que sí que conocía a Negreira. En septiembre declararon como imputados Josep María Bartomeu y Sandro Rosell. Este último reconocía que conocía a Negreira desde el año 2003. Bueno, el señor Negreira yo ya lo conocí en el 2003, cuando entramos en la primera junta del señor Laporta. Alguien me presentó al señor Negreira como la persona que históricamente hacía el asesoramiento arbitral del club. Además, dijo que el vicepresidente de los árbitros era quien hacía los informes. ¿Quién prestaba ese asesoramiento arbitral al Barça? ¿Sabe usted? ¿Quién lo prestava? ¿El señor Negreira? O sea, ¿El señor Negreira? Otra contradicción con Laporta, que declaró que quien hacía los informes era el hijo. Per mi era un exàrbitre i era el fill d'un exàrbitre el que feia aquests anàlisis, aquests informes. Por su parte, Bartomeu explicó así por qué finalizaron los pagos. ¿Por qué se prescinde de sus servicios? Y que había una serie de gastos que querían reducir y uno de ellos era los servicios de asesoramiento de Javier. Casualmente, cuando José María Enríquez Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros. En septiembre también declararon la mujer de Negreira, Ana Paula Rufas, y su hijo, Javier Enríquez Romero. Este último hablaba así de la relación con su padre. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. Fuera una persona muy autoritaria, agresiva, y en ese momento, de hecho, recuerdo incluso lo que me llegó a decir, que si me permite, me llegó a decir: ¿a ti qué coño te importa? Y dijo que los pagos de esos 8,4 millones no pertenecían a sus informes. ¿Usted ha hecho trabajos para cobrar esas cantidades? Ninguna. Ninguna cantidad corresponde a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como objetivo o como cliente final el Fútbol Club Barcelona. Y en ese mismo mes de septiembre también se sentaron como investigados los dos exdirectivos del Barça, Óscar Grau y Albert Soler. Es llamativo que un hombre como Soler, que conocía los pagos a Negreira, ocupara un cargo tan importante como director general del CSD, desde el que tenía la obligación de denunciar cualquier irregularidad. Además, según The Objective, Albert Soler salió del Club Blaugrana en 2021 para volver al CSD como director general, cargo desde el cual impulsó y participó activamente en la redacción de la Ley del Deporte, aprobada en diciembre, que salva al Barcelona de una posible sanción deportiva por el llamado caso Negreira. En esa nueva ley hubo un cambio significativo. Se aumentó el tiempo de prescripción para los delitos leves y graves, pero curiosamente, el tiempo de prescripción de las infracciones muy graves, como el caso Negreira, no se tocó. La prescripción de estos delitos se mantuvo en 3 años. Aumentaron para las leves y las graves, pero para las muy graves no se modificó. Y el caso Negreira prescribió. Un mes después del cambio de ley, Albert Soler abandonó el CSD. El juicio por el mayor caso de corrupción de la historia del deporte continúa.